Bien, amigos, estamos ya terminando este año 2008 que en materia económica prácticamente no tiene precedentes en la historia, por lo menos de la civilización occidental. Y de la misma forma que a veces vemos en uno de esos canales de historia a un grupo de comentaristas que revisan, por ejemplo, la guerra de Vietnam o la guerra de Corea o la Segunda Guerra Mundial y tratan de entender por qué las naciones hicieron lo que hicieron y por qué los políticos que gobernaban esos países en esos momentos tomaron las decisiones que tomaron. Hoy vamos a tratar de entender un poco el complejo mundo de la macroeconomía que a su vez incide o afecta a la microeconomía, la economía familiar de cada uno de nosotros. Ustedes recordarán aquella canción que cantaba Celia Cruz. Sorondongo le dio a Borondongo y a Buchilanga y en fin, todo el mundo se echaba la culpa y nadie sabía quién había dado el primer golpe. ¿Cómo cayeron todas estas fichas? ¿Cuál fue la primera en caer? Y a tal efecto queremos brindarles a ustedes durante esta hora una perspectiva clara, fácil de comprender de alguien que tiene no solo el conocimiento, sino la peculiar habilidad de ponerlo en una forma que todos lo podamos entender. Los que no somos economistas necesitamos a alguien que nos hable claro. Y yo he querido invitar hoy al doctor Fernando Domínguez, profesor de economía, que esté con nosotros. Gracias, Agustín, por la invitación. Si imaginariamente colocáramos todas una serie de fichas, la caída de los bancos, la caída de la bolsa, la caída de la industria automotriz, todo eso así como si fueran fichitas de dominó. La primera de todas, la primera que comenzó a tumbar la segunda, que a su vez tumbó la tercera, ¿cuál fue? Podemos pensar que fue la primera de las fichas, la crisis de las hipotecas de bajo interés. Buenos días para nuestros amigos televidentes y para ti, Agustín, gracias por la invitación. Es un reto, tú sabes, intelectual, poder hacer este análisis. Y a mí me fascinan los retos, así que voy a tratar de hacerlo. Déjame decirte que este problema viene caminando hace 2 o 3 años. No es un problema de ahora, es un problema de hace 2 o 3 años que ha venido manifestándose agudamente y que ha hecho su crisis a partir del mes de marzo de este año. Lehman Brothers fue la primera ficha gorda en caer, que cayó, y el gobierno federal, la administración, de una manera muy expedita, salió corriendo y con dinero federal, pues logró que el Lehman Brothers fuera absorbido por otro banco. Esa fue la tónica que fui yo haciendo durante el resto del año. Pero hay que ir para atrás a cuál es la causa de estos problemas. La causa de estos problemas es la excesiva avidez de dinero, la excesiva manera de ganar dinero de los agentes de Wall Street. Esto ya pasó en los años 20, es lo mismo exactamente, es decir, que en los años 20 se resolvió el problema. A partir de eso, en los años 30, con un señor que se llamaba, tú recordarás, Lord Keynes. Lord Keynes descubrió cómo resolver el problema a través de lo que se llamó el gasto público. Es una masiva infusión de dinero de impuestos por parte de los gobiernos para obras de infraestructura. Exactamente, pero no regalarlo como han estado haciendo en este caso, no dando préstamos, sino poniéndolo a disposición de las entidades públicas locales para dar empleo. El gran secreto de que la economía camine es que haya consumidores. Tú no puedes lograr consumidores dándole dinero a los bancos. Y nadie consume si no tiene un trabajo. Si no tiene trabajo. Y el mismo banco, aunque tú le des dinero, no te va a hacer un préstamo a una persona que no tiene trabajo. Por lo tanto, el punto A lo han desconocido, que es generar empleo. Y a partir de aquí, pues se ha habido una serie de problemas que vuelvo a decirte aquí para atrás, que comenzaron hace años, cuando los reguladores permitieron que los bancos y las agencias financieras violaran lo que estaba establecido a partir de los años 30, la tasa de encaje y todo ese sistema que permitía que los bancos tuvieran la seguridad de que el dinero no se desaparecía, porque nada más que podían prestar el 10% de los de los depósitos. Cuando inventaron las cuentas del 401k, el no sé qué, empezaron a generar por ahí para adelante una pila de cuentas que no cabían dentro del sistema normal, se violó el procedimiento. Y entonces el dinero de la gente, sencillamente los bancos lo han evaporado. Ahora, doctor, en los principios más elementales
del mundo de los bienes raíces, que en mi opinión fue por donde empezó a desmoronarse este gran castillo. Regreso a mis años de preadultez, de adolescencia a adultez, 18, 17, 19 años, cuando estudiábamos bienes raíces y algunas clasecillas de economía. Se nos decía que toda entidad que prestaba dinero, fuera una entidad como un banco o alguien privado, tenía que tener primero un colateral que respaldara su inversión. Si usted iba a prestar $1000, usted iba a asegurarse de que el valor de ese colateral, fuera una prenda, fuera un paquete accionario de unos papeles de acciones o simplemente una casa o un apartamento, valiera mucho más de lo que usted estaba, porque si usted tenía que tomar luego por incumplimiento de pago, tenía que tomar posesión de ese valor, por lo menos que tuviera un margen a su favor. Yo recuerdo cuando yo empecé a practicar bienes raíces aquí, a finales de la década del 70, que prácticamente a todo el mundo se le exigía un 20% de entrada sobre una propiedad. Y los que solamente tenían para dar un 10% tenían que comprar una póliza de seguro para en caso de que ellos incumplieran, el seguro le quedaba bien al banco. Y de pronto pasaron los años, pasaron las décadas, y vimos cómo la industria bancaria prestaba el 100%, el 105%, no solamente no teniendo ningún colateral, sino simple, porque también yo le puedo prestar sin colateral mañana al jefe de la familia Rockefeller o a Donald Trump, simplemente por su apellido y por su standing económico, pero se le estaba prestando a personas que casi no tenían empleo, que tenían un historial de crédito de incumplimiento tras incumplimiento, un historial pésimo, y desatendiendo todo eso, los bancos le prestaban a cualquiera que pasara por ahí sin ningún tipo de verificación. Es más, se publicaban los anuncios en el periódico sin verificación de ingresos, sin verificación de crédito. O sea, podría venir un desamparado de abajo del puente y comprar una casa de $500,000. ¿Qué tipo de política permitió el gobierno? ¿Dónde estaban los reguladores federales en esa época? Es lo que te digo, sencillamente que el desarrollo de esta avidez, Avaricia. de esta avidez, de esta avaricia por el dinero, provocó que todo el mundo mirara para otra parte. Es decir, el propio gobierno, cuando pone las tasas de préstamo tan bajas, genera la necesidad de que los bancos presten el dinero como sea para poder tener negocio. Los bancos le prestaron el dinero como sea a los developers, que compraron los terrenos, compraron los recursos para hacer las casas nuevas y tenían que venderlas para poderle pagar al banco. El banco sabía que si no las vendían no podía cobrar. Entonces el banco, para facilitar la venta de los developers, bajó los estándares. Se convirtió en cómplice de una situación en el que también por vicio había un fee. Entonces hay un montón de gente coludido. Pero tenía que haber, o sea, nosotros nombramos ministros del Tesoro, reguladores de la banca, reguladores de las cuestiones hipotecarias, el presidente de la Reserva Federal, no están ahí para coger polvo, para vestir cuello y corbata, están ahí para regular y para permitir lo que se puede permitir y evitar lo que es erróneo o lo que es peligroso, precisamente para evitar que el barco se hunda. Esto, algunos dicen que empezó durante la época de Bush, otros dicen que no, que se remonta todavía a los años de Clinton. Algunos dicen que Alan Greenspan estuvo dormido en los laureles y fue uno de los grandes facilitadores de esta época, y que a este señor Bernanke simplemente le ha tocado heredar la papa caliente de los malos manejos de la administración anterior. ¿Dónde está la verdad? Bueno, la verdad generalmente no está en un lado solo, hay pedacitos de verdad en todo lo que tú has dicho. Y todo ¿Data de la época de Clinton también? Desde antes. Es decir, hace tiempo que los reguladores federales comenzaron a ser laxos en permitir que el sistema financiero hiciera cosas que no estaban legisladas. Y vamos a hablar de la regulación como en el caso de las reglas del béisbol. En el béisbol está permitido que tú te robes la base o intentes robártela, pero también está el hecho de que el pitcher se vira, y que te saca y te sacan out, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el marco de las reglas hay que respetar lo que es lo que no se hizo. En segundo lugar, las instituciones para cumplir la ley, los attorneys, están para hacer cumplir la ley, tanto estatal como federalmente. Es un delito federal mentir en una aplicación de hipoteca.
¿A cuántos tú conoces que lo han procesado? Cientos o miles de mentiras y no ha habido un solo caso de nadie en la cárcel. Creo que ahora aquí en la Florida hay algunos, tímidamente hay un equipo de trabajo policial que está tratando de ver si lleva a la cárcel a alguien. Entonces, cuando tú permites impunemente que la gente viole la ley y no pasa nada, pues lo que hace es estimular que la violen. Pero hay otro problema también. Si yo compro acciones, yo voy ahora a mi corredor de bolsa y le digo, quiero comprar $1000 de acciones de Wachovia o de acciones de Washington Mutual o de acciones de Bank of America, y usted es el gerente de Bank of America o uno de los gerentes de Bank of America, la norma federal, hay un acta congresional que lo obliga a usted, aunque usted no me conoce a mí, porque yo vivo en Miami y usted vive en Nueva York, el mero hecho de yo ser accionista de su empresa pública lo ata a usted y lo obliga a usted judicialmente y fiduciariamente a trabajar en el mejor de lo posible de su esfuerzo humano para defender mi inversión. Yo creo que las personas que estaban en esas posiciones o que siguen estando en esas posiciones gerenciales y a sabiendas que una hipoteca no la iba a pagar el hipotecario o el hipotecado, porque de pronto le habían puesto en la planilla que ganaba $350,000 cosiendo zapatos en una factoría de Hialeah. Y su cuenta del banco se la inflaron 4 o 5 veces a lo que en realidad tenía. Y si usted le puso el cuño de aprobación a sabiendas de que eso estaba tóxico y dañado, usted tiene que ir a la cárcel también, porque usted incumplió el mandato y por lo tanto yo perdí mi inversión creyendo de que usted iba a pelear por mí. Así es, y a mí me ha gustado mucho, en los días recientes el presidente electo Barack Obama ha estado proponiendo su equipo nuevo y ha estado hablando del tema. Yo creo que una de las cosas importantísimas en una república, y esto es una república, es lo que se llama el honor. Y sencillamente hemos perdido el honor en muchas ocasiones en el caso de la industria financiera y bancaria. Y la confianza. Porque sencillamente hemos permitido que la gente haga lo que quiera. Y la libertad, y yo soy un gran amigo de la libertad empresarial, etcétera, etcétera, desde el punto de vista ideológico, exige el marco regulatorio. Es imposible que haya una libertad empresarial si no existe un marco regulatorio de hasta dónde puedo llegar y dónde no puedo hacer, porque de lo contrario estaría haciendo, en vez de libertad, libertinaje. Es que esa ha sido la diferencia fundamental entre el sistema de negocios de Estados Unidos y el resto del mundo. ¿Qué era lo que nos caracterizaba y lo que nos sacaba por encima de todos los demás? La gente en otros países decía, no, si la inversión es en los Estados Unidos, ahí no hay que preocuparse. Eso está seguro, ahí no hay ningún tipo de relajo, no hay corrupción, no hay soborno, nadie se puede robar lo tuyo, no hay una nacionalización como puede haber en algún país del tercer mundo. O sea, eso era lo que nos separaba, esa pulcritud, esa transparencia, y hemos perdido la inocencia. Hay un señor que se acaba de robar $50,000 millones de individuos como usted y como yo, y de grandes consorcios bancarios, como el Banco de Santander o el Paribas de Francia. Por eso ¿Dónde estaban los reguladores? Por eso yo te decía, la vez anterior que estuve contigo hace unas semanas, que hay que pasar la cuenta. Es parte de la restauración de la confianza. O sea, la restauración de la confianza no es una sola cosa. Ni es una amnistía de Exactamente. Hay que ver todos los que hicieron delito, hay que sencillamente sancionarlos, porque ley sin sanción es campana sin badajo. Todas esas entidades internacionales financieras que creyeron en los Estados Unidos, que creyeron que los papelitos que le estaban vendiendo con hipotecas tóxicas eran buenos, y pusieron su dinero, y que ha provocado que el mundo entero se ha tambaleado frente a este problema, tienen que sentir que se restaura la confianza, como si los que le mintieron van a la cárcel. Definitivamente. Vamos a lo que ha sido el plan de rescate. Un día nos levantamos todos y vimos que el ministro del Tesoro, Henry Paulson, y el presidente del Banco Central, Ben Bernanke, se aparecieron en la Casa Blanca y le dijeron al presidente, el país se hunde. Si no se actúa rápido, el país se hunde. Me imagino que debe haber sido algo parecido a cuando los marineros llegaron y despertaron al capitán del Titanic y le dijeron, tenemos un boquete de este tamaño en el fondo del barco y nos quedan 2 o 3 horas a flote. Así que la orden es a evacuar. Y el presidente, que de economía debe saber lo que podemos saber quizás
cualquier otra persona que no está como usted. El presidente es Master in Business Administration. El presidente, yo señor. no sabía eso, no sabía eso. Yo pensé que su campo era Es el, ciencia primer política. es el primer presidente de los Estados Bueno. Unidos que es Master in Business Administration. Me corrijo mi desconocimiento. Yo pensé que su campo de estudio era ciencias políticas. Pero bueno, el presidente no se sabe más que el resto de nosotros. Sabe lo mismo que sabe usted o un poquito menos porque usted tiene un doctorado. El presidente salió corriendo y fue a ver a los líderes del Senado y de la Cámara de Representantes y le dijo, señores, estos dos caballeros traen un plan de rescate porque el país se hunde, hay que escucharlos. Y ahí empezaron las conversaciones, los dos señores hicieron su exposición ante un selecto grupo de congresistas y se empezó a trabajar día y noche durante un fin de semana. Luego se presentó el primer plan de rescate, fue rechazado, se siguió trabajando, se pulió el plan de rescate, se pasó nuevamente por el tamiz y se aprobó, o sea, se redactó una segunda versión que finalmente fue aprobada y que el presidente firmó casi con la tinta mojada. 700.000 millones de dólares. Y han ocurrido cosas que yo no puedo imaginar. O sea, me parece que es como una gran fantasía. Le han dado todo este dinero a los bancos sin exigirle a cambio que los bancos lo utilizaran precisamente para implementar un plan de rescate a nivel ciudadano, a nivel de la calle. Entonces escuchamos, por ejemplo, un día como que uno de los bancos recipientes se estaba repartiendo bonos y estaba comprando otros banquitos a la quiebra, como la gran compañía de seguro AIG, con parte de ese dinero, estaban dando unos festines y unos banquetes en California jugando golf y los ejecutivos con masajes de $500 la hora, con el dinero nuestro, con el dinero de todos nosotros, sin que el gobierno hubiera tenido absolutamente una exigencia a cambio de entregar ese rescate. ¿Cómo se ha manejado esto? Porque el otro día usted me decía en los pasillos de aquí del canal que le han dado la medicina equivocada al paciente, le han dado un Pepto-Bismol a un paciente que tiene un paro cardíaco. Bueno, peor que eso, creo que le han dado aspirina a alguien con una hemorragia. O sea, que ha acelerado el proceso hemorrágico. Por la siguiente razón, Agustín, el problema es que lo empezó el exceso de dinero en la circulación, en la capitalización, con premios muy bajos, primas muy bajas, perdón, en la tasa de interés. Eso causó el problema del exceso de capital y los bancos locos gastando dinero, implementando política para recuperar el capital. Porque los bancos se descapitalizaron de un día para otro, ¿no? Porque el problema es que el dinero se perdió. Claro, en la medida en que la gente no pagaba la hipoteca. Y que se hicieron inversiones con ese dinero erróneas. Porque se perdió la cerquita de diferenciar entre el dinero del banco y el dinero de la gente. Okay. O sea, la famosa tasa de encaje, que no me canso de hablar de eso, que sí, es la protección del depositante. Que es muy importante explicar. En la época de los años 60, 70, hasta parte de los 80, el banco nada más que podía invertir el 10% de los depósitos de demanda. ¿Qué cosa es un depósito de demanda? Una cuenta de cheque, una cuenta de ahorro, o sea, lo que yo como depositario, como dueño de la cuenta, puedo demandar de que el banco me lo entregue en el cajero. Y el banco tenía que mantener eso en bóveda o en algún sitio líquido para no arriesgar ese dinero. Exactamente. Eso llegó un momento en que se perdió. Al inventar cuentas de 401k y de inversiones, no sé qué, se perdió eso. Porque el banco manejaba eso a su libre albedrío. O sea, la mayoría del dinero estaba invertido, no estaba líquido, y de pronto un día empezaron la gente a exigir, dame lo que yo tengo en mi cuenta bancaria, en mi cuenta de cheque, dame lo que tengo en la cuenta de ahorro. Y los bancos se descapitalizaron. No, y porque empezaron a ocurrir las desgracias reales. O sea, las inversiones que hicieron, por ejemplo, empezaron a jugar a que el petróleo siempre iba a subir. Invirtieron en la bolsa de petróleo y compraron el petróleo a 3 meses a $140 el barril, de pronto se puso a 90, perdieron $50 por barril. O sea, los bancos contribuyeron también a la subida del petróleo. A todo contribuyeron porque hay un espacio de dinero puesto en las bolsas, un espacio de dinero puesto en el buscar más dinero, el afán de buscar más dinero financieramente, que la burbuja trajo, las burbujitas del petróleo, de la comida, del maíz, del precio de la carne. Se especulaba con los bienes. Fernando, yo quiero... Es que, perdóname, Agustín, es que las finanzas son, en la manera en que la han estado practicando, un sistema puramente de especulación. Yo hago este papelito y digo, este papelito vale 90 millones de dólares. Si tú me lo crees, me lo pagas. Y si mañana viene un tonto y dice, bueno, yo te doy 95 y otro no, quiere pagar los 100. Los tontos empezaron a generarse y hay un montón de papelitos dando vueltas que dicen que valen tanto y la realidad es que no valen Ahora, tanto. si esto hubiera ocurrido
entre personas con un tercer grado de escolaridad. Yo lo acepto, pero personas, economistas, el presidente, me acaba usted de decir, que tiene un máster en economía, el señor Paulson, un hombre de una trayectoria gigantesca en la bolsa de valores, en Goldman Sachs, el señor Bernanke, inclusive un doctorado en historia de la depresión del año 30. O sea, esto ocurrió entre las grandes luminarias, esto es imperdonable, esto es como que los médicos más prominentes de la clínica Mayo y demás no hayan podido diagnosticar una apendicitis. Así es. ¿Cómo es posible? Eso no se le ocurre a nadie lo puede aceptar. Es que nosotros, hay una cosa que damos por sentado que es falsa, es decir, el saber no excluye el buen juicio. Es decir, yo puedo tener todos los doctorados que quiera, pero puedo ser muy mal enjuiciador de la realidad. Y lo que puedo hacer sí muy bueno es para dar conferencias y para hablar de la historia de un problema, pero no puedo discernir como tal. En el caso de la medicina, lo que los médicos llaman el ojo clínico. En el ojo clínico se establece que el paciente, desde que entra por la puerta, el médico hace un juicio de qué tiene y manda a hacer las pruebas, etcétera, etcétera, para comprobar un prediagnóstico. La medicina en este país se ha convertido en lo contrario, no hay ojo clínico. Pero yo me atrevería a ir... Lo mismo pasa con los economistas. Todavía más allá, en el siguiente sentido. Si yo estoy manejando dinero mío, dinero de mi familia, dinero de mi empresa, me duele y voy a ser muy cuidadoso. Pero si yo estoy manejando dinero de gente que yo no conozco, que viven en Bulgaria, en Australia, en Zimbabue, no me duele y voy a ser un poco más temerario, un poco más irresponsable. Es una cuestión humana de instinto. ¿Y a dónde voy con esto? Cuando yo estudié mi carrera de administración empresarial y tuve que coger clases de economía, recuerdo que una de las asignaciones de una fue que nos suscribiéramos al Wall Street Journal y durante un periodo de 3 meses, que es lo que duró la clase, fuéramos siguiendo 5 acciones para ver cómo evolucionaban diariamente. Yo escogí la Eastern Airlines, la Coca-Cola, Anheuser-Busch, Sears y otra más que no recuerdo, creo que era Caterpillar. Y la fuimos, prácticamente las líneas eran casi horizontales, no había fluctuación ninguna, eran centavitos lo que subía o bajaba una u otra acción durante esos 3 meses. ¿Quiénes eran los que invertían en la bolsa en esa época? Estoy hablando de 1979 a 1981, que fue más o menos cuando yo estudié en la universidad. ¿Quiénes invertían? Las personas que querían retirarse en el futuro y cobrar dividendos. Entonces colocaban su dinero y demás. Las compañías públicas eran públicas y las privadas eran privadas. Yo trabajaba para una compañía de radio que era privada y toda su vida fue privada. ¿Por qué? Porque los dueños se sentían cómodos en ganar 3, 4 millones de dólares al año, no aspiraban a ganar más. Esa compañía de radio fue vendida en la década del 80, de una familia a otra familia. Pero la otra familia, los compradores, en vez de mantenerla en un ambiente familiar, la llevaron a la bolsa. Y en 5 o 6 meses se ganaron 200 millones de dólares. Hicieron un IPO. Exacto, un public offering, una oferta pública. Los que la compraron, que no eran operadores de radio, venían de clínicas médicas, la tuvieron 1 año y medio y la vendieron al doble. Y esa compañía pasó, en cuestión de unos 7 u 8 años, de una compañía de unos 400 millones de dólares a una compañía de 12.000 millones de dólares, que hoy está al borde de la bancarrota. Claro. Porque este lapicero, si cuesta fabricarlo 30 centavos, es imposible que el mes que viene valga 60 dólares. Exactamente. No hubo desde los años 80 para acá un desenfreno, una voracidad tremenda, exacerbada todavía por aquella época de las acciones tecnológicas, del Nasdaq y demás, que fueron los cimientos o las bases de todo este castillo que ahora se nos ha venido abajo porque tenía pies de barro. Yo te voy a decir algo, Agustín, es difícil poder, una cosa tan complicada, explicarla en breves palabras, pero voy a tratar de decirte algo. El problema es que tú me estás diciendo que cuando estudiaste ya te enseñaron lo que no debían. Es decir, en la buena técnica administrativa, lo que inventó los Estados Unidos a partir de Henry Ford y la producción masiva industrial fue una técnica de administración. Una técnica de administración que durante muchos años fue el emblema del mundo. ¿Cómo se estudia administración? Como las empresas americanas. Basándose en lo siguiente, que el administrador es un ejecutor y su tarea fundamental es lograr que las cosas se hagan.
no es un agiotista, no es un buscador de dinero, es un ejecutor de tareas para que se hagan bien. Y es manejar el personal, rebajar los costos, buscar la promoción de actividades nuevas, crear el servicio al cliente, es decir, un conjunto de cosas que desde 1900 hasta los años 60 se convirtieron en la Biblia. O sea, era el ejecutor que trabajaba con pureza su trabajo. O sea, si estábamos hablando de una compañía de automóviles, era que el carro fuera el mejor carro cuando salía por la línea de montaje. Pero en los 80 y los 90 eso se transformó a un alquimista de captar dólares. Fíjate que tú estudiaste administración y en vez de enseñarte ese arte de cómo hacer las cosas mejor, con menos dinero, lo que te enseñaron fue cómo las acciones subir cómo crear dinero. Y cómo crear dinero. Y han creado un ejército en los últimos 30, 40 años de especuladores. Como decía el presidente el otro día, electo nuevo, y me encanta su manera de filosofar, estamos teniendo que rescatar el honor. Sin honor, tú no puedo manejar el dinero ajeno si no soy honorable. Exacto. Vamos a hacer una breve pausa para cumplir con unos mensajes. Vamos a regresar precisamente ahí, porque yo creo que no solo se han perdido los miles de millones de dólares y los planes de retiro y todo lo demás, se ha perdido algo mucho más importante, porque lo otro del dinero se puede recuperar. Se ha perdido la confianza, el honor, se ha perdido la brillantez de los colores de la bandera, del escudo, ya no son tan brillantes. Cuando ahora alguien desde el extranjero empieza a dudar con suspicacia si realmente una inversión en Estados Unidos es o no es algo seguro. Volvemos inmediatamente con el doctor Fernando Domínguez en este análisis, en este compendio de economía del 2008. Bien, estamos de regreso. Estábamos aquí comentando todas estas cosas fascinantes de la economía. Les decía a los televidentes, Fernando, en el último segmento, y llevando a esto a un plano, pudiéramos decir, humano, cuando éramos niños, siempre escuchábamos de nuestros padres y de nuestros abuelos, en aquella época en que los contratos no se escribían en blanco y negro porque a veces no había ni un papel, eran contratos de un apretón de manos, que se podía perder una propiedad, se podía perder un baúl de dinero, pero lo que no se podía era perder la palabra, no se podía perder el honor, porque el baúl de dinero iba y venía. La propiedad se la llevaba un ciclón y se volvía a construir otra, pero el honor del hombre y de la mujer, el honor, la reputación, los valores, cuando se perdían para toda la vida y ya quedaba una mancha que no regresaba nunca a limpiarse. Siempre he escuchado en mis viajes, todo el mundo quiere venir a vivir a los Estados Unidos, todo el mundo quiere hacer negocio con los Estados Unidos, todo el mundo veía en el Made in the USA algo que era como una cosa de garantía. ¿Cómo puede hoy en día, por ejemplo, un inversionista chino, árabe, ruso, alemán o español colocar su dinero en este país? Cuando por un lado le vendieron hipotecas que no, o sea, eran tablas llenas de comején, hipotecas que no valían la tinta con que fueron escritas. Y por el otro lado, un señor como Bernard Madoff parte con una empresa que es una pirámide que es exclusivamente para estafar y se ha robado 50.000 millones de dólares sin que ningún vigilante federal se haya percatado y haya impedido que esto ocurra. Yo creo que pasarán probablemente 100 o 200 años hasta que se borre la memoria histórica de lo que ha sido el fiasco tan grande que nos ha costado esto y que más allá de los valores de dólares está la integridad y la reputación de todo un país. Así mismo es, Agustín. Fíjate tú, yo estoy recordándome una frase muy célebre de nuestro apóstol José Martí que decía que cuando falta el honor hay hombres que concentran en sí el honor de muchos otros y surgen personas así. Y yo me felicito de tener una persona como el presidente electo que ha descubierto, y es la única persona pública que en los últimos años se ha parado a decir esto, es decir, que hay que recuperar ese honor, que hay que formar a gente en las universidades, no para que hagan dinero a toda costa y a todo costo, sino que lo hagan con honor y que lo hagan estableciendo un sistema de confianza para que ese valor sea permanente y no sea ahora, una cosa... Cuando usted que está en el mundo académico, pero al mismo tiempo está en el mundo real de la calle, yo creo que ya el germen tóxico que ha infestado esta mentalidad de la academia, del mundo de Wall Street, del mundo de la banca, del mundo de las compañías
que a veces prefieren llevarse una empresa al sudeste asiático y pagar 20 centavos la hora a un trabajador en Indonesia o en China y no mantener esa empresa aquí en los Estados Unidos. Es tan rampante y ha permeado tanto la sociedad americana que por mucho que diga Obama o 10 como Obama, cambiar eso va a ser casi imposible. Difícil, va a ser difícil. Va a ser difícil, pero hay que hacerlo. Porque hay un estado de avaricia que todavía permanece allá afuera. Es la única salida. Y hay dos cosas que yo creo que esta va a ser el nuevo gobierno imprescindibles para cambiar esa mentalidad, que es cambiar las reglas del juego. Hay que cambiar las regulaciones de la banca, hay que cambiar las regulaciones del sistema financiero, hay que cambiar las regulaciones y el enfoque de la Reserva Federal. Hay que cambiar las reglas también de cómo, por qué la gente invierte y qué cosa es legal y qué cosa es ilegal. Porque si no, no es posible cambiar la mentalidad. Y también la academia tiene que cambiar su mentalidad. Complacientemente la academia en los últimos 40 años ha formado personas para que hagan estas gimmicks financieras. Ingeniería financiera se llamaba el arte de convertir una deuda en un valor. Es increíble. Eran alquimistas. La alquimia era coger plomo y convertirlo en oro. Ahora pregúntale a cualquiera de ellos cómo se administra una compañía y no saben. Bueno, mire cómo están las tres compañías de automóviles americanas que hace 40 o 50 años eran el punto de referencia de cualquier empresa, era la envidia de cualquier empresa. Y hoy en día es el hazmerreír de la industria automotriz, están a la bancarrota. Individuos que van a pedir limosna al Congreso y se aparecen en un avión privado que gasta $20,000 para hacer un viajecito corto de Detroit a Washington. O sea, son cosas que no se le ocurre a nadie. Ajá. Porque han perdido la brújula al perder la razón de ser de por qué son administradores. Y resulta que cualquiera, porque llegó a determinada posición, en cualquier posición, le dan, o sea, coge un cursito y se hace más. Compañías bancarias de Wall Street que premiaban por el fracaso, o sea, llegaba un administrador nuevo, se pasaba 2 años, encontraba la acción a $60, cuando terminaba al cabo de los 2 años la acción de $60 había caído a 20 y le daban $200 millones de bono para que se retirara. Pero, yo no quiero decir nada, no quiero decir con esto nada necesariamente, pero es el caso del señor que preside Chrysler, que fue presidente durante 5 años de Home Depot. Llegó a Home Depot con las acciones de determinado valor, se tuvo que ir porque Home Depot por poco lo lleva a la quiebra y se fue con un paquete de 300 y pico millones de dólares y lo premiaron haciéndolo presidente de Chrysler para que haga lo mismo. O sea, es para coger a las dos juntas directivas, la de Home Depot que le dio el bono de despedida y a la de Chrysler que le dio el contrato de nuevo de contratación, coger a las dos juntas y encerrarlos en una jaula y echarlo en el fondo del mar. Entonces esas son las cosas que hay que cambiar y yo aplaudo, por eso no me canso de decir que estoy muy de acuerdo con esa política de reestructurar las reglas del juego para que el juego de béisbol vuelva a ser un juego de béisbol. Agustín, si no tú llegas, imagínate que tú llegaras a un estadio y de pronto te encontraras que el umpire legisló que en ese estadio había que correr ahora para tercera en vez de para primera. En el medio del juego. En el medio del juego, eso es imposible. Hablemos un poco de cómo salimos de esto. O sea, yo me siento muy pesimista en el sentido siguiente. Veo que las personas que están al frente de la nave están totalmente delirantes en cuanto al rumbo y en cuanto a la velocidad de los motores y en cuanto al despliegue de las velas. Están perdidos en la Boloña. Y lo triste es que yo estoy dentro de la nave, como están todos los televidentes, como está usted, como estamos. Porque gracias a Dios tenemos cambio de capitán de la nave. Sí, como si estuviéramos en la orilla, pues podríamos decir, bueno, que se hundan, pero estamos dentro de la nave. Por ejemplo, $700,000 millones que se le ha dado a la industria bancaria, pero no se ha hecho absolutamente nada para evitar la hemorragia de la pérdida de valores de la propiedad, que a su vez afecta a los gobiernos locales, el gobierno de Miami-Dade, el gobierno del estado de la Florida, que el año que viene y el otro que le sigue no van a tener los fondos de impuestos para poder pagar por el Medicaid, por las cárceles, por los programas de salud, porque simplemente la propiedad que antes valía 300,000 ahora vale 150. ¿Pero por qué vale 150? Porque Juan, Pedro y Carlos se fueron en foreclosure y en bancarrota y arrastraron a los otros 80 vecinos que no tuvieron problemas económicos, pero que de pronto ven una pérdida de los valores de sus casas y de sus apartamentos arrastrados por los 3 o 4 que sí tuvieron problemas. Entonces el gobierno no ha hecho nada en eso. Déjame decirte algo, Agustín, a propósito de que la otra vez empezamos a conversar y perdimos un poco, por lo menos yo la perdí un poco. Cuando tú me decías que empezaron a hacer cosas que a uno le parecen un tanto ilógicas
Y efectivamente lo son. Vamos a decir que hace 3 meses de eso, ¿eh? Cuando ellos decían que se caía el mundo si el Congreso no aprobaba ese paquete, estamos hablando del mes de octubre. Sí. Estamos en el mes ya finalizando diciembre, vamos al año nuevo y seguimos en el mismo Y ya se aprobó el situación. dinero y se ha dado Lo la mitad del dinero. repartieron porque te vuelvo a decir que dieron la medicina equivocada para la enfermedad equivocada. ¿Cuál hubiera sido la medicina correcta para los síntomas? Aumentar el trabajo, aumentar el gasto público de los gobiernos locales, darle a los gobiernos locales dinero para carretera, para hacer puentes, aunque no fueran a ninguna parte, pero que dieran trabajo, para que los bancos tuvieran que prestarle dinero a las personas con una demanda. ¿Cómo te voy a prestar dinero si tú no demandas, Agustín? Si tú no tienes un trabajo, ¿con qué lo vas a pagar? Claro. Es decir, hay que hacer varias cosas a la vez, porque nada es una receta en blanco y negro. Hay que hacer eso, yo hubiera hecho algo similar, es decir, en cada condado existen autoridades y existen jueces, etcétera, etcétera. Hubiera puesto un tribunal, una organización, una comisión, el nombre no importa, de varios abogados a que las personas que estaban en foreclosure se podrían dirigir y obligatoriamente esa gente tenía que negociar con los bancos, comprar la hipoteca de esa persona. Si era una hipoteca de alguien que mintió y era un fraude, pues la persona tenía que enfrentarse con la realidad de que había cometido un fraude. Si no, tenían la autoridad para resolver el problema, hubiéramos bajado el nivel de foreclosure al 80% de autismo. Yo creo que sí. Yo lo empecé a decir desde el mes de agosto, que cuando vi la explosión de los foreclosures, inclusive mucho antes de que el ministro y el presidente del banco dieran la voz de alarma, yo dije, bueno, aquí para evitar el desplome, o sea, lo estaba viendo desde un punto de vista de vivienda nada más. No me imaginé nunca que la crisis bancaria fuera a explotar como explotó, pero desde un punto de vista de lo que es la industria de la vivienda, compra-venta de bienes raíces. Dije, bueno, en este momento yo prefiero, como prestamista, en vez de que usted me incumpla los pagos y yo tenga que gastarme en gastos de abogado, quitarle la casa, y luego esa casa me va a tomar X número de meses en volver a venderla, y voy a tener que en ese intervalo de tiempo pagar el seguro, pagar los impuestos, pagar el mantenimiento y buscar a alguien que me la cuide y no me la vandalicen. Me es más negocio llegar a un acuerdo con usted, Fernando, para que en vez de pagar $1.800 de hipoteca, me vas a pagar 1.400 o 1.300, para que usted siga viviendo la casa, porque mi negocio no es recuperar la casa, mi negocio es no tener que quitarse. Claro, seguro. Entonces, si esto se hubiera hecho de esa forma, si el dinero se hubiera destinado, en vez de dárselo a los grandes gurús de la industria bancaria, dárselo de alguna forma para que la gente de abajo, dárselo a la banca, ¿cómo yo lo hubiera hecho? Le doy a la banca, le doy al dueño de casa que está en problema un certificado, un cupón que tiene que presentarle al banco, negociar con el banco, y cuando hay una finalización de ese negocio, el banco me va a presentar a mí, que soy el Departamento del Tesoro, el cupón, y yo se lo voy a comprar en efectivo. El banco va a resolver su problema de liquidez, pero se va a evitar el foreclosure, se va a evitar la bancarrota, se va a evitar que esa persona pierda la casa y se vaya a vivir de inquilino, porque cuando hayan 3, 4, 5 millones de casas reposeídas, ¿qué hacemos con ellas? Cualquiera hubiera habido muchas maneras de hacerlo, Agustín, pero hubiera tenido que estar en la prioridad de los que diseñaron el sistema. Eso nunca estuvo en su prioridad. Es que yo creo que los que diseñaron el sistema y los que fueron combinados por el Congreso y por la presidencia a administrar el plan eran parte del mismo círculo vicioso. Eran, como dicen en México, cuates de la misma camarilla. Es que la filosofía del banquero, él está creado, es que pedirle un perro policía que se convierta en diplomático. Es imposible. Los perros policías están para ladrar, morder y tirarse la arriba a la gente, no están para hacer diplomacia. El banquero está para vender la hipoteca con el mayor interés posible, a ponerle todos los problemas posibles. Tiene que haber un tercero que sea una parte entre los dos. Exacto. Que hubieran sido las organizaciones estas, las dos empresas Fannie Mae y Freddie Mac, con un nombre de muñequito de Cartoon Network. Sí, pero que también fueron grandes responsables. También, es que todo el mundo está envuelto en el mismo problema. ¿Cómo queda esto ahora a largo plazo? Por ejemplo, este país está operando desde hace años con un déficit. Entonces, si yo entiendo bien las cosas, para continuar operando el año que viene con un mayor gasto del dinero que disponemos para gastar, o sea, el país ingresa X número de dólares por impuesto y va a gastar 2 o 3 veces más en las guerras, en el Departamento de Seguridad Nacional, en operar el Medicare. Hasta ahora donde yo veo que como esto se ha resuelto es emitiendo bonos, emitiendo pagarés, papeles
de deuda del gobierno que eran comprados por inversionistas extranjeros. Volvemos a lo que hablábamos hace un rato, por la garantía de la americanidad. Venían con el sello del águila y del tío Sam, que le daban una fortaleza de prestigio a esa inversión. En vez de comprar un papel de Zimbabue o un papel de Albania, preferían comprar un papel de los Estados Unidos porque venía con esa garantía y esa confianza. Pero resulta que ahora eso se ha perdido. Entonces, ¿cómo atraemos nosotros a inversionistas que puedan respaldar las inversiones del Tesoro que a su vez necesitamos para el plan de Obama, para hacer puentes, para pagar la guerra de Afganistán y para resolver todo este potaje? Bueno, eso es algo que tiene que resolver este conjunto de personas, los pobres, que no les arriendo las ganancias que va El nuevo equipo económico. El nuevo equipo económico del presidente. Pero evidentemente que hay que hacerlo. Hay dos cosas aquí que nosotros no podemos perder de vista. Es muy complicado explicarle esto a los televidentes, pero recordemos que en el mundo real existen dos cosas que se llaman los flujos financieros y los flujos de capital, los flujos corrientes y los flujos de largo plazo, los flujos mercantiles y los flujos que pagan. Es decir, son corrientes de sentido inverso. Cuando yo te vendo a ti $100 de mercancía, para allá van las mercancías y para acá viene dinero, o una promesa de pago. Claro. Sobre eso es que hemos tenido nosotros el déficit comercial tan grande, porque precisamente el déficit de pago es el que ha traído el flujo de los papelitos, es decir, porque no hemos tenido con qué pagar en efectivo ese flujo. Este es otro problema que tenemos que resolver, es decir, que la industria norteamericana tiene que volver a ser competitiva. Ese es el problema de los automóviles, por ejemplo. Y esto se ha mezclado de una manera tan terrible, porque se habla de la industria norteamericana. Chicos, la fábrica que fabrica Hondas y Toyotas en los Estados Unidos no es norteamericana. Sí, es norteamericana, pero tiene una filosofía de administración completamente diferente. Pero digo yo, cuando se está hablando de que estamos destruyendo, no. Aquí hay la misma cantidad de plantas. Es que los Chrysler no los hacen en Estados Unidos, los hacen en Canadá y Correcto, en México. y con piezas de México. Entonces, ¿cuál es la historia? Esta es una historia donde hay muchos culpables. Se ha estado alimentando unos fantasmas de que el libre comercio y que eso es el culpable de esto. No, el culpable de esto no es que la gente vaya a poner una empresa afuera porque haya menos costo. El culpable de esto es la avaricia de los financistas, no de los empresarios. Es que tradicionalmente, volvemos al punto de lo que era la administración, el concepto administrativo de los últimos 100 años y de los últimos 20 años. Tradicionalmente, el capital se creaba cuando yo fabricaba y usted me compraba. Ahí quedaba todo. Ahora han surgido un montón de gente en la acera apostando y especulando de que yo no le voy a pagar a usted porque voy a tener un catarro. O sea, se ha desvirtuado por completo el sentido de cómo se creaba capital en los Estados Unidos. El capital antes era tangible, ahora es un capital... Papelito. Sí, es un capital invisible, es un capital que es una cortina de humo, es lo que alguien está dispuesto a pagar por algo que no existe. Lo que antes en contabilidad se llamaba intangible, creo que se llamando intangible, pero que era el valor de una marca, de una patente, que ahora se ha convertido en el valor de esas hipotecas tóxicas, se llaman, que son sencillamente estafas. Llamemos la cosa por su nombre, son estafas. Cuando yo le vendo a una persona que sé de antemano que no puede pagar, coludido con el banco, coludido todo el mundo, una persona que gana 200.000 cuando realmente gana 20 mil y le pusieron un sueldo de 200. Mintiendo los dos, no recibimos, estamos haciendo una estafa al último los accionistas. Exactamente, y al que pone el dinero que está a lo mejor en otro país, o durmiendo en su casa confiadamente, creyendo de que los que están de intermediarios están actuando de buena fe. Exactamente, y hay un problema que el gobierno ha tomado en los últimos años, no digo esta administración, digo el gobierno, las administraciones federales una tras de otra, que es el hecho de no actuar porque cuesta muy caro. Tú estás en internet y viene un tipo y te engancha en la computadora una cosa que dice que es el virus no sé cuánto y que si tú no limpias la computadora no le paga 30 pesos y efectivamente te la echan a perder. ¿Qué llama eso, chico? ¿Por qué no hace nada las autoridades para evitar que le hagan eso a los ciudadanos? No, pues te dicen no, porque cuesta muy caro. Venga, chico, pues no cuesta muy caro el honor y la decencia de vivir en los Estados Unidos y tener una computadora que no venga un desgraciado y usted la contamine. ¿Cómo equivaldría a eso que tú te pararas frente a un club, que llega alguien con su esposa para bailar y le echaras un cubo de basura y decías, te cobro $30 para limpiarte el traje o no te puedes bailar? Que si tú harías eso, no vendría la policía y te Por supuesto, claro que sí. Entonces, ¿por qué no pasa eso en internet? Tantas cosas que uno no entiende, Fernando. Pero la pregunta que quizás se están haciendo en este momento muchos de los televidentes, porque hasta ahora hemos señalado
las razones, las causas, la historia de cómo se ha producido todo esto. ¿Hacia dónde vamos? Pasado el 1 de enero, el 2 de enero, 3 de enero, 20 de enero, cambio de presidencia en la Casa Blanca. Implorémosle a Dios porque ilumine al nuevo equipo económico, porque todos estamos dentro de la barca. 2009, 2010, ¿cómo ve usted? Y aquí no le pido que haga un vaticinio y lo voy a obligar a que se cumpla, ¿no? Es una impresión personal que está sujeta al error humano, Claro. porque además estamos manejando un terreno que no tiene un precedente. No tenemos herramientas. No tenemos herramientas, o sea, estamos más o menos imaginando cómo era el cosmos, como lo veían los astrónomos de hace 500 años atrás, que no tenían los telescopios y demás. Con su conocimiento y con su experiencia, ¿cómo ve el 2009? ¿Cuándo cree usted que terminará lo peor, se estabilizará la situación y habrá alguna mejoría? Y esa mejoría, ¿cuánto tiempo tomará hasta que vuelva a normalizarse la cosa? Bueno, eso depende de la celeridad con que el nuevo equipo económico y de finanzas de la nueva administración ponga en práctica tres cosas. Una, sanear las mentiras. Segunda, crear un nuevo sistema de reglas que impida que las mentiras vuelvan a surgir. Okay. Y tercero, el plan de obras públicas. Crear empleos. El de crear empleos. Esas tres cosas tienen que ser las tres prioridades de la administración. Si hacen esto bien, es algo, en economía nada se produce con 10 minutos de efecto. Yo creo que para finales del año 2009 empezaremos a enderezar realmente el desarrollo del país, la credibilidad, como tú decías. Y a partir del año 2010 tendremos otra vez unos Estados Unidos, como estamos acostumbrados, con una deuda enorme pública que tendremos que pagar de alguna manera. ¿Esa deuda puede desatar una hiperinflación? No, yo creo que no, porque es una el problema es que la deuda pública fue de papelitos, no de mercancías, ¿me entiendes? Okay. Entonces, yo creo, fíjate lo que hay es un proceso de que está bajando de precio los productos. Y en el mundo tenemos que volver a poner orden desde el punto de vista de que cuánto vale el barril. Bueno, pero están bajando de precio los productos porque hay un temor a comprar. La gente está aguantadito, no quiere comprar, la gente no quiere viajar en un avión porque es preferible viajar por carretera o no viajar. Y porque los especuladores se quedan sin dinero. Exacto, también. Pero ha bajado la gasolina y ha bajado la gasolina precisamente porque la gente está manejando menos millas, se están haciendo menos cruceros, tomando menos viajes en aviones. Las industrias están produciendo menos producto, menos acero, menos aluminio, menos automóviles, y entonces hay un menor consumo del combustible, y el combustible a su vez tuvo un impacto muy grande en la inflación de productos, sobre todo en el campo alimenticio. Pero si tú hablas, Agustín, con los especialistas en la materia de petróleo, ellos te dicen, cuando estaban en 140 y pico dólares que iba a estar el barril, te decían que no había ninguna razón en el mundo. Pero claro que no. Nada para que tuviera ese precio, sencillamente era especulación. Se le acabó el dinero a los especuladores. Se le acabó el dinero a los que especulaban también con el maíz, porque son los mismos dueños del mismo dinero. Sacaron el dinero del petróleo y lo metieron en el maíz para el etanol. Y ahora lo sacarán mañana en el rábano, en la zanahoria. Por eso digo que si las regulaciones nuevas son seriamente rehechas, y yo tengo confianza que lo van a hacer, es cuestión de vida o muerte. Pero así habría que hacer borrón y cuenta nueva prácticamente en todo lo que es el mundo de la regulación federal. Yo creo que si no borrón y cuenta nueva, hay que hacer por lo menos un nuevo estilo, un nuevo lenguaje, una nueva capacidad. Nosotros tenemos una administración federal que ha venido creciendo como en esteroides, pero no en los empleados que debemos. O sea, las organizaciones federales que son reguladoras de la banca, oye, no han crecido nada, pero hemos crecido en crear una serie de departamentos y de cosas federales de, tú sabes, de política correcta. Hay quienes dicen que los Estados Unidos, que era aquel atleta como Bruce Jenner, que ganó el decatlón en las Olimpiadas, aquel atleta fornido, esbelto, lleno de energía, ha sufrido ya un irreparable derrame cerebral y nunca volverá a ser lo que otrora fue. ¿Usted se suscribe a esa tesis o usted cree que no? No, yo creo que no. Sencillamente nosotros hemos tenido uno de las diversas causas y problemas que en la vida social de un país tiene. Aquí hay una cosa que tiene una fuerza extraordinaria, que es la fuerza de la libertad. Si el gobierno realmente establece las reglas de juego para que la libre empresa vuelva a ser lo que es, no la mentira metida en papelitos, sino la verdadera libre empresa,
y volveremos a tener los nuevos Microsoft y las nuevas gente en los garajes haciendo inventos, que es perfectamente posible y lógico. Volveremos a hacer lo mismo en Estados Unidos de siempre, que hace 200 y pico años estamos haciendo, con el esfuerzo de los granjeros, con el esfuerzo de la gente que viene del mundo entero buscando lo que no tienen los demás, que es la libertad, el respeto, etcétera, etcétera. Como tú decías, las leyes. Hay que hacer cumplir la ley, hay que hacer un sistema de regulaciones que sea eficiente y volveremos a hacer lo mismo en Estados Unidos. ¿Cómo no? Bueno, pues muchísimas gracias y brindemos imaginariamente por un 2009 con menos fraude al Medicare, con menos especulación, con mayores productos de buena calidad, con un mayor sentido de responsabilidad, tanto en el campo del sector privado como en los reguladores estatales, para que se mejore un poco la situación de este paciente que ha enfermado sistémicamente, que son los Estados Unidos de Norteamérica, y por el cual sentimos el mismo cariño y amor como aquellos que nacieron aquí. Ha sido un honor tenerlo en este año, en repetidas ocasiones en el programa. En Año Nuevo. Igualmente, muchas gracias por todo lo que aprendemos y en el próximo año, pues esta es su casa. Gracias, mamá. ¿Cómo no?